Queridos amigos, Testigos de Jehová y público en general, hoy día quería comentar con ustedes algo muy interesante porque soy una persona observadora. Quizás muchos Testigos de Jehová que entran a jw.org no se dan cuenta de un detalle muy importante. Si usted le pregunta a un Testigo de Jehová qué antigüedad tiene la Watchtower, le va a decir que la Watchtower tiene 137 años de antigüedad, desde que se originó con su primera atalaya de Sion en 1879, como revista. Como organización, un poco menos, porque en 1884 recién se creó la organización, la atalaya de Sion, como sociedad, como una entidad jurídica, y por 1896 más o menos como Watchtower Bible and Tract Society. Así que de todas maneras esta organización tiene 132 años como organización religiosa, como ya una persona jurídica, más de 130 años. Pero muchos de ustedes les dirá pues que la primera atalaya de Sion se publicó en 1879 como revista oficial para dar las verdades bíblicas a las naciones, que pertenece a la Watchtower Bible and Tract Society, y eso hace exactamente 137 años atrás, cuando el pastor Arce publicó su primera atalaya de Sion. 137 años. Entonces es muy probable que un Testigo de Jehová le diga a usted, amigo Testigo de Jehová, o amigo oyente, video oyente que está escuchándome, que si usted le pregunta a un Testigo de Jehová qué tiempo tiene su organización religiosa, es muy probable que muchos no sepan, porque así es, mucha gente ignorante que ni siquiera sabe qué antigüedad tiene su organización. Pero los que tienen un poquito más de educación, cultura, preparación académica, le va a decir que tiene más de 100 años, y los que tienen más conocimiento le va a decir que tiene 137 años de antigüedad. Pero si eso es cierto, yo me pregunto, ¿por qué la Watchtower, cuando invita al público a entrar a su página web jw.org, o sea, esta que estamos viendo, y uno quiere descargar la literatura de la sociedad, solamente encuentra literatura de los últimos 20 años, o como máximo, ya para darle más crédito a la Watchtower, su literatura más antigua puede tener 30 años como máximo? Pero cuando yo reviso la literatura de la Watchtower, la más antigua, por ejemplo, cuando me voy para atrás acá a ver las últimas los libros más antiguos que tiene la organización Watchtower, me encuentro que este es lo más antiguo que tiene, y yo reviso, por ejemplo, el libro El hombre más grande de todos los tiempos. Este es un libro que se publicó en 1991, hace 26 años atrás. 26 años atrás. Este libro El hombre más grande de todos los tiempos, en 1991. Tiene una antigüedad de 26 años. Pero muchos no saben que este libro fue reeditado con una segunda edición en el 2006. Cambiaron muchas cosas de lo que está escrito dentro porque cambiaron doctrinas y sacaron este libro con el mismo título, pero ya con una edición diferente de 2006. En realidad este libro no tiene más de 10 años de antigüedad, tendrá 11 años de antigüedad, del hombre más grande de todos los tiempos, porque la edición del año 2006 es de hace 11 años atrás, la nueva edición con los cambios. Entonces, cuando yo me pongo a revisar los libros de la Watchtower para que yo pueda descargar, la sociedad Watchtower solamente me ofrece libros de su religión que no tienen más de 20 años de antigüedad. Si bien algunos presentan años más atrás, han sido editados, reeditados y cambiados, porque lo que publicaron en la primera edición ya no se cree, entonces han tenido que hacer modificaciones. En realidad, los libros que la Watchtower ofrece a ustedes para descargar, en su literatura diversa que dice acá, que dice otras publicaciones, ustedes solamente tienen capacidad de descargar estos libros que la sociedad le ofrece a ustedes, que no tienen más de 20 años de antigüedad. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que una religión que afirma que fue fundada en 1884 como organización, como persona jurídica, como la Atalaya de Sion, como la organización, la Atalaya de Sion, en 1884, que tiene más de 130 años de antigüedad como persona jurídica, es decir, como sociedad anónima? Mi pregunta es lógica.
¿Por qué la Watchtower solamente ofrece al público literatura que tiene más que 20 años de antigüedad? Eso da la impresión que esta organización es una organización religiosa nueva, que no tiene más de 20 años de antigüedad. Usted, amigo testigo de Jehová, ¿no se ha puesto a pensar por qué la Watchtower no le permite a usted descargar más libros del pasado, que son centenares de libros que ha publicado esta organización? ¿Por qué no las presenta acá y no se remonta a la época del pastor Russell, la época del juez Rutherford, para que uno pueda descargar esos libros de ellos, si esta religión se autodenomina como la única religión verdadera? Ese título de religión verdadera quiere decir que sus enseñanzas son verdaderas, que se apegan a la Biblia. Entonces, ¿por qué no presentar los libros más antiguos en la época del primer presidente de la sociedad, del segundo, del tercero y del cuarto? ¿Por qué presentar libros de los últimos 20 años nada más? ¿Por qué no presentan los libros del señor Russell para que uno lo pueda descargar de los estudios de las escrituras y uno tiene que irse a buscarlo a fuentes externas para adquirirlos, y no la misma Watchtower que fue fundada por el señor Russell? Se supone que la misma Watchtower acá en su página web de Testigos de Jehová debería tener los libros de Russell para descargar, y asimismo la de su segundo presidente, el señor Rutherford, que debería estar todos sus 26 libros y más de 80 folletos para que uno lo pueda descargar, porque se supone que esta es la religión verdadera que siempre enseñó la verdad. Se supone, se presume, porque ellos se hacen llamar como la única religión verdadera. El título religión verdadera significa que ellos enseñan doctrinas verdaderas, que es la única religión verdadera que enseña doctrinas verdaderas, que se pegan a la Biblia. Si usted le pregunta eso a un testigo de Jehová, ¿por qué no publican los libros o no ponen los libros más antiguos para descargar de su organización? El testigo de Jehová le va a decir a usted que la luz se ha hecho más brillante con el tiempo y que lo que se enseñaba en el pasado ha sido aclarado, se ha cambiado o ya no se cree. Entonces eso ya deja pensativo a cualquier persona cómo puede ser esta religión verdadera que solamente pone sus libros de los últimos 20 años y no pone los libros más antiguos. ¿Por qué no los pone? Porque esos libros contenían enseñanzas que ahora han sido descartadas. Esa es la razón de fondo, la razón verdadera, la razón verdadera por la cual la Watchtower no pone los libros más antiguos, más de 20 años, es que la sociedad ha descartado muchas doctrinas en los últimos años. Ha hecho unos descartes tremendos, dejando los libros del pasado como alimentos falsos, indigestos, que solamente se sirven en la mesa de demonios porque no contenían la verdad. Tenían doctrinas falsas que la Watchtower tuvo que descartar con el tiempo, y por lo tanto no quieren evidenciar esas doctrinas falsas publicándolos o presentándolos acá para descargar, con el único fin de que los testigos no se enteren de la basura de alimento espiritual que se publicaba en el pasado durante la presidencia de Russell, Rutherford y de Fred Franz y demás presidentes como el señor Milton Henschel hasta la fecha. Es decir, la razón principal por la cual la Watchtower no presenta para descargar los libros más antiguos, más atrás de 20 años, es que son libros que ya se han descartado porque lo que contenía como alimento espiritual a su debido tiempo eran alimentos falsos que ya no se creen, que han sido descartados. Por esa razón, esta religión no tiene más de 20 años de antigüedad, porque sus libros que presentan acá como alimento espiritual no tienen más de 20 años de antigüedad. Entonces, esta religión es nueva, porque está rechazando los libros de sus anteriores presidentes, de sus anteriores esclavos que estuvieron vivos en su oportunidad, que supuestamente estaban encargados de dar el alimento verdadero de Jesucristo, que resultaron alimentos falsos, mentirosos, que tuvieron que ser descartados. Yo cuando me pongo a analizar los libros que están acá, de los más antiguos que vemos acá, desde El hombre más grande de todos los tiempos, que fue publicado por primera vez en 1991, se hizo una edición nueva en el 2006, hace 11 años atrás. El libro que sea realmente la Biblia ha también sufrido una metamorfosis también parecida, porque este libro fue publicado, este libro que enseña realmente la Biblia fue publicado en el 2005 y luego se sacó una nueva edición en 2013 porque la Watchtower en 2013 comenzó a hacer los cambios respectivos con respecto al esclavo discreto, y entonces tuvo que hacer una nueva impresión de este librito con alimentos ajustados. Entonces este libro que sea realmente la Biblia no es la versión original del 2005, pues.
Entonces, en el fondo es un libro nuevo del 2013. Es un libro nuevo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué la Watchtower no publica los libros de la época del señor Franz, del señor Rutherford y más atrás del señor Russell? Todos los libros completos, que no falte ninguno. Si esta es la religión verdadera, que siempre enseñaba a las naciones la verdad de la Biblia, que sus enseñanzas se amparan en la Biblia, por eso es la religión verdadera, ¿por qué no ponen los libros antiguos? La respuesta es porque esos libros que la Watchtower no quiere que ustedes descarguen, contienen alimentos basura, pura alimento podrido, podredumbre, indigesto, que solamente se puede servir en la mesa de demonios, porque en la mesa de demonios se sirven alimentos falsos, indigestos, que hacen daño. Muchos miles de testigos de Jehová han muerto enseñando y colocando esos libros que ahora no quieren que ustedes bajen. Gente que iba al servicio a vender, porque en esa época se vendía, no había donativos voluntarios, todo se vendía, se iban a vender esos libros que la Watchtower no quieren que ustedes descarguen acá del pasado, y que la gente, los testigos de Jehová, predicaban a las naciones como la verdad, y han muerto y pasaron toda su vida publicando un alimento que ahora la Watchtower ha descartado, y se avergüenza de ponerlos acá para que ustedes lo descarguen, porque no quieren que se enteren de sus porquerías de alimento espiritual del pasado. Pónganse a pensar, amigos de Jehová, que entra acá. ¿Por qué la Watchtower solamente publica unos cuantos libros si la Watchtower tiene más de 130 años publicando literatura? ¿Por qué no publica todos sus atalayas y todos sus libros del pasado? Porque tienen vergüenza, porque eso demuestra que ellos enseñaban doctrinas que no estaban paradas en la Biblia, en la Biblia, que no tenían sustento bíblico, y tuvieron que descartarlos. Son más de 100 años que la Watchtower ha estado descartando sus libros y no los quieren poner acá para que ustedes los descarguen. Inclusive han vetado a ciertas páginas web que han estado ofreciendo literatura de la Watchtower, diciendo que están violando los derechos de propiedad de la Watchtower, y los han clausurado. Cada vez es más difícil conseguir la literatura antigua de la Watchtower, y aquellos ex testigos de Jehová que lo han querido poner en su página web para que lo descarguen gratis, pero la Watchtower ha reclamado a YouTube los derechos de autor para que nadie baje, no solamente a YouTube, sino a las páginas web que han publicado, ofrecen literatura, tomos antiguos de la Watchtower, porque la Watchtower no quiere que terceras personas den al público literatura antigua de la Watchtower, porque tienen vergüenza que se enteren de la porquería de alimento espiritual que se llama en el pasado, y por eso han hecho que clausuren muchas páginas web que ofrecían los libros que la ciudad de Watchtower no ofrece acá, que son sus libros y revistas antiguas, amigos. Entonces yo he revisado páginas web que me dicen ya no podemos entregar la literatura de tales años porque la Watchtower ha reclamado derechos de copyright, y les han cerrado la página web porque la Watchtower no quiere que terceras personas, ex testigos de Jehová, que tienen en PDF los libros antiguos de la Watchtower, los entreguen gratis a los interesados, porque la Watchtower no quiere que ustedes se enteren de la basura de alimento espiritual que daba como religión verdadera. Entonces tienen vergüenza, y es por eso que tampoco lo ofrecen acá en su página web de jw.org, queridos amigos. Abran sus ojos. Y igual ocurre con la revista Atalaya, Tratados. Todos los folletos son nuevos, no tienen más de 20 años. Cualquiera que entra a jw.org se puede dar cuenta que esta religión no tiene más de 20 años de antigüedad, porque solamente te ofrecen literatura que tienen de los años 2000 a la fecha, de años 2000 a la fecha. ¿Cómo es posible que una religión que se hace llamar con la religión verdadera no te presente los libros de toda su historia, como hacen los adventistas, que te ponen los libros de Elena G. de White para que los puedas descargar de su página web? Si la Watchtower reclama que es la religión verdadera, quiere decir que sus libros antiguos tienen que presentarse acá, porque eran la verdad. Se supone que eran la verdad, ¿no? Que eran enseñanzas verdaderas. La única religión verdadera que se llama las verdades bíblicas. ¿Por qué no presentan los libros de Russell, Rutherford, la época de Franz, que fueron 50 años de Franz publicando libros desde 1942 a 1992? Ninguno de 1992 del señor Franz, ninguno, porque todos esos libros eran alimentos chatarra, con fecha de expiración, alimentos indigestos que solamente se pueden servir en mesa de demonios, porque Jehová no puede dar alimentos falsos, porque Jehová es la verdad, según Salmo 31:5. Es un Dios que no cambia con doctrinas cambiantes, según Malaquías capítulo 3, versículo 6. Y Jesús también es la verdad, según Juan 14:6. Esto lo he puesto para que ustedes mediten. Si ustedes revisan acá lo que tienen como posibilidad para descargar, solamente pueden tener posibilidad de descargar literatura que no tiene más de 20 años de antigüedad. Entonces la Watchtower es una religión religiosa que no tiene más de 20 años de antigüedad, porque no te presenta la literatura de su historia, porque no quieren que ustedes descubran que anduvieron predicando doctrinas falsas por más de 100 años. Pobres testigos que han muerto, se inmolaron por la Watchtower predicando de sol a sombra
todos los días colocando esos libros que ahora la Watchtower se avergüenza de ponerlos acá para que ustedes los descarguen. Gente que ha muerto hace muchos años, que predicaron y colocaron los libros de Franz, de Rutherford, de Charles Taze Russell, y lo predicaron y lo vendían como precursores especiales, como colportores, con toda su fe, colocando los libros de Rutherford, que ahora están en la basura, y han muerto, y nunca se enteraron que la Watchtower los tiró a la basura. Y menos aún, que ahora ni siquiera los presenten, ni lo mencionen, ni lo presenten acá para descargar, para estudiarlo, porque no sirven de nada, porque todo lo que se enseña ahí ha sido descartado. La Watchtower lo considera como alimentos falsos, equivocados. Entonces la Watchtower se pasó 100 años de su vida engañando a la gente en su ministerio, en su obra ministerial, dando a la gente alimentos chatarra, falsos. Por eso, reflexionen, amigos de Jehová, ¿por qué la Watchtower no pone toda su literatura del pasado si esta es la organización verdadera que se originó con Charles Taze Russell y que Jesús escogió en 1919 para que dé el alimento de Jesucristo a su debido tiempo como la verdad? Si fuera verdad lo que se publicó a partir del 1919 con el esclavo fiel y discreto a través de la Atalaya y los cientos de libros, ¿por qué no se exponen acá? ¿Por qué no se presentan para que se pueda descargar? ¿Por qué la Watchtower está vetando a terceras personas que tienen su página web, que ofrecen los libros antiguos de la sociedad? Los están vetando, prohibiendo, están violando los derechos de copyright bajo pena de multa, de cierre de su canal, de multa. No los puedes ofrecer porque tiene copyright, están protegidos. Y la Watchtower, en vez de dejarles a esas personas que ofrezcan la literatura de la Watchtower, los está vetando. Reclaman el derecho de copyright a las páginas web. No los, ya cada vez encuentras menos literatura para descargar de terceras personas, de libros y revistas antiguas de la sociedad, porque la Watchtower no quiere que se enteren de la basura de alimento espiritual que enseñaban en el pasado. Y esto para que ustedes mediten, pónganse a pensar, ¿por qué la Watchtower solamente presenta literatura que no tiene más de 20 años de antigüedad? ¿Qué cosas esconden más atrás de 20 años? Claro, esconden todas las publicaciones basura propias de una religión falsa que publicaba alimentos falsos, mentirosos. Por favor, mediten, analicen a fondo por qué la Watchtower solamente ofrece literatura que no tiene más de 20 años de antigüedad si esta organización religiosa tiene 138 años o 136 años de existencia. Esta no puede ser la religión verdadera, pues piensen, porque se ha pasado toda la vida descargando sus libros porque eran alimentos basura, que no tenían sustento bíblico, que no se apoyaban en la Biblia. Esa es la realidad. Estas son pruebas irrefutables. ¿Por qué la Watchtower se avergüenza de su propia literatura y no la publica y no la pone acá para descargar todos sus libros y atalayas desde que se fundó la Watchtower? Desde la primera tarea de Sion deberían poner todas para descargar, para leerlas, pero no los pone. Ningún libro de Russell, ninguno de Rutherford. Rutherford escribió bastantes libros y bastantes folletos que la Watchtower ni quiere ni presentarlo porque tienen vergüenza. Y ni hablar, la de Fred Francis de 1942 a 1992 en que murió. Todos los libros que él escribió con su falsa profecía para 1975, que fue un fiasco, todos esos libros están en la basura. Y son cientos de libros, señores, son cientos de libros que están en la basura. ¿Por qué no los ponen acá, los brindan al público que entra acá, para que lo puedan descargar, sobre todo sus miedos de Jehová? Si esta es la religión verdadera desde sus inicios, que dio el alimento correcto y verdadero, y sacó a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa con las verdades bíblicas. ¿Por qué no se publican los libros del pastor Russell? Se supone que él sacó a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, según el CD-ROM Fe en Acción 2010, que dice que Russell sacó a la gente de la oscuridad a la luz. Sin embargo, la Watchtower se avergüenza de poner sus libros acá, se avergüenza, porque no quiere que se entere de la basura del alimento espiritual que él proporcionó en su época, como las verdades bíblicas que él restauró con sus estudiantes de la Biblia para sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa, cuando en realidad sacó a la gente de la oscuridad al abismo más profundo. Ahí lo mandó, pero eso no lo deberá nunca la Watchtower a ustedes. Piensen ustedes, amigos de Jehová, mediten un poco. ¿Por qué no tienen ustedes acceso a literatura más allá de 20 años? ¿Por qué no les muestran ustedes los libros Sea Dios Veraz? Esto significa vida eterna, de paraíso perdido, paraíso recobrado. En fin, santificado sea tu nombre, los testigos van de propósito divino. Hay muchos libros antiguos, Nuevos Cielos y Nueva Tierra, cosas por las cuales es imposible que Dios mienta, y podría enumerar cientos de libros que la Watchtower podría ponerlos acá para que ustedes puedan bajarlo y leer y saber qué es lo que enseñaba esta supuesta religión verdadera, que al final fueron alimentos de religión falsa, alimentos mentirosos. Por eso fueron descartados. Por eso la Watchtower se avergüenza de ponerlos acá. No es por gusto.
La Guasta es avergüenza y no quieren que ustedes se enteren de su basura de alimento espiritual que publicaron en el pasado como la verdad, que resultaron siendo la mentira. Muchos de Jehová se sacrificaron por esta organización religiosa pensando que era la religión verdadera. Colocaron libros que ahora la Guasta se avergüenza de ponerlos acá para que ustedes no lo descarguen porque tienen vergüenza, pero muchos de Jehová fieles, leales a Jehová entre comillas, se inmolaron por esta organización falsa tan solo por seguir a hombres, y ahora estos han muerto, murieron enseñando doctrinas falsas a la gente. Miles de Jehová han muerto enseñando doctrinas falsas a la gente, colocando estos libros que la Guasta no quiere publicar. Yo me pregunto, ¿podrán salvarse de Jehová que predicaron mentiras a las naciones colocando libros que eran basura, que no eran la verdad? Piense, mío testigo de Jehová, esta religión, nuestra religión verdadera, es una de las religiones más falsas y mentirosas que hay, que no recibe nada de Jehová y Jesucristo, que dan solo sus propios puntos de vista, y han tenido que reconocerlo con la cola de las piernas en la atalaya de febrero de 2017, que el esclavo fiel y credo no es infalible y que comete errores, que sus doctrinas no son 100% garantizadas, que se pueden equivocar en materia de doctrina, porque no lo pueden negar, no pueden tapar el sol con la mano, porque su historial muestra que todos sus libros más atrás de 20 años a la fecha, los libros anteriores atrás de la época de Russell, Rutherford, están todos en la basura, y eso no se puede tapar el sol con la mano. ¿Por qué se botaron a la basura? Porque no eran alimentos de Jehová y Jesucristo, eran propios puntos de vista de Russell, de Rutherford, que ellos antojadizos se creyeron iluminados y comenzaron a interpretar la vida a su manera y comenzaron a dar alimentos espirituales supuestamente entregados por Jehová Dios a través de los ángeles al juez Rutherford, tal como él decía, que eran los ángeles que le daban a él el alimento espiritual para publicar en sus libros, que él llamó el arco iris de Rutherford, porque eran 26 libros pintorescos con los colores del arco iris. ¿Dónde están esos libros? ¿Por qué no se ponen acá para que el testigo de Jehová se entere de lo que enseñaba su organización en la época de Rutherford? ¿Por qué no se ponen acá los estudios de las escrituras de Russell para que se enteren los testigos de Jehová lo que enseñó el pastor Russell, las doctrinas ridículas que él enseñó, que ahora no se cree ni una? Ni hablar la del señor Fred Franz, que bien que esconden sus libros, sobre todo el libro Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios, donde él anunciaba el fin del mundo para 1975, un libro que él catalogó, la Guasta catalogó como un libro, como una provisión de Jehová Dios que sexualmente se sirve en la mesa, como un banquete espiritual que estaba dándose con ese libro, anunciándose una falsa fecha de fin del mundo para 1975. Y la Watch Tower anunció que este libro era un banquete que Dios estaba proveyendo a su organización con un alimento de primera, donde se anunciaba un fin del mundo falso para 1975. Piense, mío, te digo Jehová, que esta organización es ultra falsa. Pregúntale a la Watch Tower por qué no pone acá los libros del pasado. ¿Por qué se avergüenzan? ¿Por qué no lo colocan para que se pueda descargar? ¿Por qué no le hacen ustedes esa pregunta a los ancianos de su congregación, a los siervos ministeriales, a los siervos de circuito, a los superintendentes, qué sé yo? Preguntarles por qué la Watch Tower no pone su literatura antigua. La única respuesta que le van a decir es porque Proverbios 4:18 dice que la luz se hace más brillante con el tiempo. Es la única excusa estúpida que esgrimen los testigos de Jehová, que esos eran alimentos antiguos, que necesitaban brillar más y que brillaron, porque Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos se hace más brillante. ¿Qué tiene que ver la senda de los justos con el entendimiento bíblico que se hace más brillante? Saca un texto bíblico que no tiene nada que ver con el entendimiento que va progresivamente haciéndose más brillante. No, acá estos alimentos de la Watch Tower han reemplazado los alimentos anteriores, los han descartado para poner otros diferentes. Eso no es una luz más brillante, eso es descartar doctrinas del pasado por unas nuevas, luces que se prendieron y apagaron, señores, luces que se prendieron y apagaron. Acá nada brilló más, sino todo lo contrario, apagaron luces anteriores porque eran falsas para reemplazar con otro color de luz, con otra lámpara de otro color de luz diferente. Esta religión es ultra falsa. Y la única explicación, como les digo, que le va a dar la Watch Tower a ustedes es que ya no publican los libros antiguos porque lo que se enseñaba ahí ya no se cree. ¿Y para qué perder el tiempo publicando libros que tenían doctrinas que ahora no se creen, que estaban erradas, equivocadas, o contenían profecías falsas del fin del mundo? ¿Para qué publicar literatura que contenían profecías falsas del fin del mundo? No vale la pena. ¿Para qué publicar libros del pasado que tenían doctrinas que no estaban de acuerdo con la Biblia? Por eso es mejor no presentarlas en jw.org, ni que
tengan acceso a los testigos de Jehová y público general para descargarla, para que no se enteren de basura de organización falsa que es la Watchtower Bible Tract Society, una nación falsa que no está dirigida por Jehová Dios ni por Jesucristo. Acá Jehová y Jesús no tienen nada que ver con esta organización falsa. De lo contrario, todos sus libros estarían vigentes ahora como la verdad. Todos sus libros servirían para alimentar correctamente a la gente, desde la época de Russell hasta los últimos. Pero no es así. ¿Y por qué no es así? Porque esta organización no tiene nada que ver con Jehová y Jesucristo y solamente es un gran negocio manejado por 8 sujetos ignorantes que dan su propio punto de vista, lo que ellos creen y enseñan la Biblia, para que ustedes se traigan lo que ellos han masticado por su cuenta y no les permiten que ustedes hagan la masticación por su cuenta, no les permiten que piensen independientemente, porque si no los expulsan por ser unos viles apóstatas desleales a Jehová Dios, y así los mantienen ustedes ignorantes, tarugos, ciegos, explotados, manipulados por estos sinvergüenzas del cuerpo gobernante. Espero, amigos, que esto les haga meditar y les pido por favor que reflexionen con otros testigos de Jehová. ¿Por qué no pueden ustedes tener acceso a descargar la literatura antigua de la sociedad Watchtower? Toda la literatura de la Watchtower debería estar acá presentada para que todos los testigos de Jehová puedan descargarla, si es que realmente esta fue o es la religión verdadera, ¿no es cierto? ¿Por qué esconder literatura del pasado? ¿Qué cosa se oculta? Claro, se oculta su falsa enseñanza del pasado que ahora no se creen. Gracias, amigo, por su atención y será hasta la próxima.